Martínez, ministro de Economía y Finanzas, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Buenos días también. Como un ejemplo de diálogo ha calificado usted al consenso político que se logró en la Asamblea para aprobar las reformas. El proyecto tiene 2 que 3 cambios en cuanto a lo tributario en relación al proyecto original, y en teoría era justamente un tema de impuestos, por el cual en el proyecto original no habían encontrado ustedes apoyo de todas las bancadas. ¿Qué pasó entonces, ministro, para que en este segundo intento ya desde un principio se sepa que tenían los votos? Gracias, Stephanie. Efectivamente, creo que es importante destacar que el Ejecutivo y el Legislativo han logrado viabilizar una reforma que permite avanzar en la consolidación fiscal, que es la base para el crecimiento económico futuro y para garantizar sostenibilidad en los programas sociales. La diferencia, en nuestra opinión, es que en el primer proyecto de ley que se envió se incluían también reformas al Código Monetario y reformas al Código de Finanzas Públicas que hacían que el volumen del articulado sea demasiado extenso y no se pudo procesar con el debido tiempo. Una experiencia que deriva en una efectiva articulación posterior entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque nos concentramos primero solamente en lo tributario, pero no solo eso, Stephanie. Yo creo que lo que permitió que fluya el debate positivamente es que en este proyecto que enviamos incluimos todas las observaciones que se habían hecho en la comisión en el debate del proyecto previo que estaba discutiéndose o que se archivó en la Asamblea. Entonces, eso generó que primero exista una convergencia de criterios y de consensos donde el gobierno hacía concesiones para poder avanzar. Claro, es decir, nada en respecto a los cambios en reforma monetaria, ok, de los 400 artículos fueron únicamente con la carne de lo tributario, pero recordemos que la oposición en principio fue justamente eso, es decir, no vamos a aprobar más impuestos, no en lo tributario, y sobre eso digamos que no hubo mayores modificaciones. De los 600 millones que esperan recaudar, 400 viene justamente de ese impuesto temporal que se mantuvo. Entonces, ¿qué hizo que incluso en lo tributario después ya hayan alcanzado esos acuerdos? 2 cosas, Stephanie. La primera es que incluimos todas las observaciones que se hicieron respecto al tema tributario del primer proyecto de ley en este proyecto. Es decir, tomamos todas las observaciones de las distintas bancadas que se hicieron en la comisión y las incorporamos en el proyecto de ley para mejorarla. Primera cosa. Segunda cosa, y en esto tenemos una diferencia de opinión. No todos los bloques estaban opuestos al tema tributario, como usted ha señalado. Habían bloques que definitivamente dijeron no vamos a aprobar más impuestos, pero otros que decían, bueno, no es la parte tributaria, sino la extensión del documento o es del tema monetario, y es allí donde encontramos que podíamos tener este proyecto mejorado en la parte tributaria, generando mayor progresividad, es decir, que el efecto sea en aquellas personas y empresas que más ingresos generan, pero también, por otro lado, generar una serie de incentivos que permitan aliviarle la carga al emprendedor, que permitan darle oxígeno al pequeño empresario, al mediano empresario, al grande también. Y más allá de los incentivos, en lo tributario, decíamos, la mayor parte de lo que esperan recaudar vendrá de ese impuesto temporal a las empresas que más ganan. De ahí sí está lo del ICE, las fundas plásticas, eliminar las deducciones a personas naturales que más ganan, pero con esto logran estos casi 600 millones de dólares. Y el resto de los 1.300, ministro, que esperaban recaudar si eliminaban el subsidio a los combustibles, eso significa que sí o sí tiene que haber un proyecto de focalización, porque si no el resultado será más impuestos después. Sin duda, Stephanie, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, que el escenario de convergencia con el desmonte total de subsidios era mucho más rápido, digamos, de reducción del déficit fiscal, era mucho más rápido. Tenemos que enfrentar esa realidad, no vamos a poder contar con todos esos recursos. La reforma tributaria da paso a una parte de aquello y tampoco vamos a poder llenar todo el saldo que estaba previsto por el lado de subsidios con una focalización. En consecuencia, el nivel de convergencia fiscal es mucho más lento, si usted quiere, o va a tomar un par de años más. Es decir, tenemos que hacerlo en esa dinámica. Es la realidad que se enfrenta. En el caso de los combustibles, efectivamente, hemos avanzado bastante en el
proceso de análisis para la focalización. En estos días estamos teniendo trabajos intensos con los distintos ministerios del ramo para analizar las distintas propuestas que se han hecho de focalización y están trabajándose en demos directamente. Pero las conversaciones, ministro, siguen todavía al alcance de los propios ministerios y el Ejecutivo. Todavía no se logran restablecer, digamos, los diálogos, incluso con los distintos sectores o los movimientos indígenas. Pregunto porque aquí han venido a decir que los diálogos, después de lo que pasó, la mediación, etcétera, se quedaron cortados, y si ustedes van a insistir, o el gobierno tiene que insistir en esa focalización, pues hay un plan de por medio en el que ya deberían estar ocurriendo esos diálogos. Bueno, se han dado los diálogos, Stephanie, posiblemente con aquellos que no quieren sentarse en la mesa a dialogar, pues eso ya no está en manos del Ejecutivo, pero el presidente se reunió con más de 80 organizaciones de distintos ámbitos, de estudiantes, profesionales del transporte, con sindicatos de trabajadores, con la academia, para escuchar sus opiniones. Sobre esa base ha habido reuniones adicionales subsecuentes y esperamos que en las próximas semanas ya podamos tener el diagnóstico completo respecto de las opciones que estaban en la mesa, porque había muchas opciones. Entonces el Estado lo que ha hecho es evaluar en estas semanas todas esas opciones con distintos parámetros: el nivel de probabilidad de éxito, el costo para el Estado, que ¿y hay una idea se pueden por dónde, implementar, hay una idea ya de por dónde podría ir esa focalización entonces? Sí, existe una idea general, Stephanie, que en principio es que aquellas personas que tienen los ingresos más altos y aquellas personas que tienen vehículos con características que no corresponden a una persona de clase baja o una persona pobre, tengan que pagar un precio diferenciado. Es decir, empezar por pagar que aquellas personas que no necesitan el subsidio paguen el precio correspondiente a la tarifa sin subsidio. Ese es el concepto general. Más detalles yo prefiero omitir este momento hasta que podamos tener ya una herramienta mucho más específica, pero también que ese diálogo que usted ha mencionado ya nos lleve a un consenso y que responsablemente podamos ir anunciando cuáles son las alternativas. El costo de lo que significó no poder insistir, por un lado, en la eliminación del subsidio que ustedes planteaban. Luego, lo que nos acaba de decir, es decir, estas medidas lo que logran es sí una recaudación, pero ya en distintos plazos y no en los montos en los que esperaban desde un inicio. Entonces, ¿en qué medida eso arriesga los compromisos que tenían ustedes con organismos multilaterales? Y pregunto porque con estas reformas, las ya aprobadas tributarias, estarían asegurados entonces ya los próximos desembolsos que estaban previstos con el Fondo Monetario, o para completar esos 4.200 millones que le concedió al país, hay otros temas que siguen pendientes. Muy buena su pregunta, Stephanie, porque nos pone en un contexto que es el contexto que busca el gobierno nacional, es decir, abrir el diálogo con todos, buscar consensos, no solamente casa adentro, sino hacia afuera también. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que, en consecuencia, fruto de las decisiones que hemos tomado, y también con el Banco Mundial, el BID, etcétera, tiene que readecuarse, tiene que reestructurarse en función a metas que hoy son viables de cumplir. Es decir, mucho se ha hablado, por ejemplo, de la imposición de los multilaterales. Aquí no hay imposición, son metas que el gobierno nacional se plantea. En consecuencia, hoy esas metas cambian, es evidente, porque no se ha podido avanzar con todos los instrumentos de política económica que se tenían pensados. En la medida en que esas metas cambian, el gobierno se sienta con los organismos multilaterales, encuentra un nuevo equilibrio y definitivamente ese acuerdo tiene que definir unas metas diferentes, unas metas que podamos cumplir en función de este escenario, de estos instrumentos que tenemos, la ley, la focalización de una manera más gradual, de una manera mucho más segmentada por los estratos socioeconómicos, y la ventaja de aquello es que hemos tenido un buen respaldo justamente en esta nueva visión
decisión de readecuar las metas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir al directorio del Fondo Monetario ahora el 19 de diciembre, y no solamente es por la ley, sino porque hemos tenido una conversación mucho más integral de hacia dónde podemos ir en las diferentes metas, en las cuantitativas, en las indicativas, en las metas de reservas netas. Es decir, todo el acuerdo tiene que... Pero 19 que van es para asegurar ya los desembolsos que resta para el 2019, pero hay pendientes todavía. Justamente por eso, Estefanía, el 19 el directorio aprobará los desembolsos, tenemos nosotros esa certeza, pero adicionalmente informaremos sobre los nuevos objetivos que se han trazado dentro del acuerdo para garantizar que podamos cumplir con esos objetivos en el próximo año en función de las herramientas que tenemos. En esos objetivos, ministro, importa también cómo en la preforma incluyen, cómo están los números en cuanto al déficit fiscal, inversión, cuánto se siguen endeudando. Hay tres cosas que incluyen en la preforma que podrían estar sujetas a cambio. Uno, esos ingresos por $2.000 millones de la monetización de activos. Dos, los créditos que en efecto esperan y podrían no llegar, o los montos. Y tres, la proyección del precio de petróleo, que podría cambiar. Ahora, por eso la Asamblea les dijo, un plan de contingencia. Si no llegan a monetizar esos $2.000 millones en activos, entonces, ¿por dónde? Porque cuidado y por la urgencia de vender y tener pan para hoy, sacrificamos pan para mañana, como nos está pasando ya hoy con el petróleo, que tenemos comprometido y ya sabemos en qué condiciones. Mire, los planes de contingencia tienen que evaluarse en función de las circunstancias del momento. Mal haríamos en anticipar alguna decisión económica que pueda generar incertidumbre o que no corresponde a las circunstancias actuales. Nosotros estamos optimistas de que lo que se ha trabajado este año en relación al tema de monetización de activos va a rendir frutos en el primero y segundo trimestre del próximo año, en distintos medios y en distintos métodos. Y muy importante lo que usted ha señalado, Stephanie, por eso en la Asamblea se trabajó en un articulado que permita el acompañamiento de las autoridades de control para el tema de la monetización, de tal manera que garanticemos, primero, la transparencia que corresponde a este tipo de operaciones y segundo, la sostenibilidad económica inherente a los procesos contractuales de los cuales que se derivan de este tipo de acuerdos. Entonces, yo creo que esto permite blindar justamente este tipo de operaciones para evitar que se tome una decisión aislada sin la convergencia de distintos actores, autoridades de control, Asamblea, Ejecutivo, etcétera, para garantizar estos recursos. Claro, hemos pero avanzado siendo mucho este año y el próximo semestre vamos a tener buenas noticias. $2.000 millones, ministro, si lo estiman hacer en un primero, máximo segundo semestre, lo que tienen contemplado es ya entonces la monetización de activos, por lo menos de las empresas más grandes, que estaríamos hablando de cuáles. Bueno, básicamente el activo que está más cerca de su monetización y que le entregará ingresos al erario nacional es Sopladora, una hidroeléctrica importante que puede ser monetizada. Hay otro que es el Banco del Pacífico, que es un activo en manos del Estado, pero su estructura es privada. En consecuencia, son dos escenarios diferentes. Por el uno, en el caso de Sopladora, por ejemplo, el Estado no puede ceder la propiedad de ese activo, tiene que mantener la propiedad, pero cede la administración del activo. En el caso de la venta del Banco del Pacífico, una potencial venta implica la cesión de la propiedad porque es un banco que tiene una estructura jurídica privada, pero está en manos del sector público. Entonces, cada activo tiene su particularidad y no solamente en función de la estructura jurídica, sino también del sector en el que está, si es un sector financiero, si es el sector eléctrico, si es el sector de telecomunicaciones. Y en esa línea lo que busca el Estado es recaudar más ingresos, más bien, para cumplir esas metas. ¿Están considerando en eso también, y en qué medida, la renegociación de la deuda con China, bien por las ventas de spot que han hecho, el premio con el precio, pero es una cantidad mínima
mínima en relación a todo el petróleo comprometido que tienen con China y que no logramos liberar, además porque seguimos vendiendo bajo esas condiciones a esos precios. ¿Qué estrategia están implementando al respecto? Las auditorías que se deben hacer por el negocio a voces de los intermediarios, que le da una afectación a los precios en los que vende el Estado, y sin embargo sobre eso no hay mayores novedades. Hemos tenido un diálogo importante con el ministro entrante a esta cartera de Estado, justamente en el sentido de que se busque un mejor equilibrio en esos contratos. Esos contratos fueron negociados anteriormente, pero tienen cláusulas que pueden afectar al país a través de litigios, arbitrajes, si es que no se respetan. Entonces, no es una situación de falta de voluntad, sino que hay restricciones también de orden legal que tienen que respetarse. Ventajosamente, yo le escuchaba al ministro de Energía en sus palabras hacer públicas las conversaciones y los diálogos que hemos tenido. Es un ministerio que va a apoyar decididamente en esta estrategia. Los contratos, no debemos olvidar que están en manos del Ministerio de Energía, son contratos comerciales y específicamente los negocia y los suscribe Petroecuador, o en el pasado como institución Petroecuador. Esta administración ha renegociado varios de esos contratos en su tarifa y en los plazos. Hemos liberado crudo y desde el punto de vista financiero, lo que hicimos nosotros en la última operación con China es no incorporar más crudo, no comprometer más crudo, es decir, levantamos financiamiento con el crudo que ya estaba vigente. Y yo creo que vamos a tener buenas noticias también para el país en los próximos meses. Son procesos que toman su tiempo, pero estamos trabajando en aquello. En el año 2020 vamos a viajar conjuntamente con el ministro de Energía, justamente para buscar un nuevo equilibrio en estas condiciones, en función de que esos contratos fueron negociados en otra realidad económica, una realidad económica con unos precios de petróleo extremadamente bajos que hoy no se compadecen a la realidad que vivimos. Y que le cuesta caro ya al Ecuador. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, acompañándonos en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefan.